Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y los que nos están viendo también ahí en sus casas. Reciban un fraternal saludo aquí de Iglesia Nazaret Central. También estamos saludando a nuestro pastor Walter, que está de descanso en estos momentos y por eso no está presente. Tal vez algunos estarán preguntando por qué no está el pastor Walter. No, está tomando su descanso bien merecido porque ha trabajado bastante, no ha descansado y entonces se tomó unos 2-3 días para que él pueda recobrar fuerzas, energías nuevamente para venir a alimentarnos de la palabra del Señor. Y también quisiera expresarles mi profunda gratitud a cada uno de ustedes que han estado orando por mí durante ya varios años y Dios ha sido bueno, me tiene todavía acá con vida, delante de ustedes. Dios en su inmensa misericordia, y no es porque yo merezca estar con vida acá, sino que esa es la gracia de Dios, inexplicable. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Por eso mi profundo agradecimiento a cada uno de ustedes, hermanos, de verdad. Es milagro que usted esté con vida hoy y que yo esté con vida hoy también. Y sigamos orando, porque Dios seguirá haciendo su obra, ¿no? Hay tantas cosas que estar aprendiendo en una situación de esta naturaleza. ¿Qué hacer ante la adversidad? Es la pregunta. ¿Qué hacer? Hay una frase que encontré en la prensa libre hace unos cuantos años. Decía, no podemos detener las olas del mar, pero sí podemos aprender a surfear sobre ellas. No podemos detener las adversidades en la vida, porque van a llegar, pero sí podemos hacerle frente como Dios quiere que nosotros vivamos esos momentos tan difíciles. No podemos detener. Llegan de diferentes maneras, de diferentes formas, de diferentes intensidades, pero llegan. Y yo no sé, tal vez alguien de ustedes está pasando una situación muy difícil hoy. No lo sé. Y si todavía no ha pasado alguna situación difícil en su vida, prepárese. Prepárese. Aunque nos va a sorprender. Porque no nos avisa. Nos sorprende. Los momentos difíciles en la vida llegan por sorpresa y no estamos preparados esperándolo para ver cómo vamos a reaccionar. De ninguna manera. Cuando usted siente ya está viviendo una situación bastante difícil. Dolor, alguna pérdida familiar, algún robo, algún asalto, pérdida de empleo, una enfermedad incurable, etcétera, etcétera. Pero llegan los momentos difíciles en la vida. Y precisamente vamos a hablar de un personaje del Antiguo Testamento que también tuvo sus momentos, pero muy, muy difíciles. Y Dios usó las pruebas para moldear, para capacitar, para entrenar, para transformar a este gran hombre de Dios, porque iba a ocupar un cargo tan grande en el pueblo de Israel. Y se trata del salmista David. Salmo capítulo 13. Salmo capítulo 13. Cuando vemos la historia en Primero de Samuel, capítulo 18, nos narra de que David recién había matado a Goliat y por ende derrotado a los filisteos. Entonces, ¿qué pasa? Llegó a ser un gran hombre importante entre la gente del pueblo de Israel. Llegó a ser famoso, llegó a ser un héroe. La gente lo elogiaba. Y eso le cayó mal a Saúl, al rey Saúl, le cayó mal. Y eso hizo que su corazón se llenara de envidia, a tal punto que decidió el rey Saúl asesinar, matar a David. Matar a David. David tuvo que salir huyendo, tuvo que salvar su vida y se fue a vivir a las colinas de Judea.
Pueden imaginarse ustedes a un gran siervo de Dios que había sido elegido ¿para qué? Para que fuera rey de Israel, y ahora se encuentra con que está en las colinas de Judea, tal vez viviendo debajo de algún arbusto o en una roca, sucio, con hambre, con sed, desesperado totalmente. Quizás pensaba o se preguntaba, ¿cuándo va a terminar esta situación en que estoy viviendo? Qué difícil habrá sido para él eso. Pero esos momentos difíciles Dios los estaba usando para capacitarlo, para entrenarlo, para que esté más cerca de Dios. Y es interesante ver este pasaje. Veamos la situación. Lo describe, digamos, las preguntas que hacen en los primeros 2 versículos, que dice: ¿hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Pueden imaginarse ustedes esa escena que estaba viviendo el salmista. Una situación muy dura, muy difícil. Y no es por una semana, 2 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Aproximadamente, él pasó ahí un poco más de 12 años. Él no sabía ese tiempo. Él tal vez quería saber cuándo iba a terminar todo ese sufrimiento que él estaba viviendo, que él estaba padeciendo en esos momentos. ¿Qué hizo él para merecer eso? Seguía siendo leal al rey Saúl y seguía siendo fiel a Dios. Pero ahora, ¿dónde se encuentra? Aplastado bajo el peso del sufrimiento. ¿Hasta cuándo? ¿No le parece familiar a usted estas expresiones, solo que él lo hace a manera de pregunta? Porque yo he escuchado de personas decir: esta situación que estoy viviendo está duro. El Señor se olvidó de mí. Ya ni se recuerda de mí el Señor. Ya no le importo a Dios. Como que algo parecido está pasando por la mente de David, porque era dura la situación. Era muy dura, muy profunda. ¿Hasta cuándo, Señor, me seguirás olvidando? Se sentía totalmente solo, en plena soledad total y quejándose. ¿Hasta cuándo, Señor? David estaba viendo a un Dios que ya se había olvidado de él, distante, lejos. ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Ya, como que David sentía, pensaba que ya no le importaba a Dios la vida de él, ya no. Y cuando dice: ¿hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Como que nos sugiere que David trató la manera de ver cómo tomar el control, cómo resolver la situación sin la presencia de Dios, porque lo miraba distante, ya sin tomar en cuenta al Señor. Y creo que lo que llegó a obtener fue más frustración, más desesperación. Porque así pasa, cuando queremos nosotros resolver la situación en carne propia, terminamos frustrados y contra Dios. Y nos volvemos contra Dios, nos volvemos contra las circunstancias. ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? ¿Pueden ustedes imaginarse esa intensidad de sufrimiento del salmista David? ¿Hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Él salvó al pueblo de Israel al haber matado a Goliat. Pero mire, ahora el rey Saúl
está en contra de David, quiere matarlo. Tal vez David pensó, bueno, ¿cómo es posible que yo haciendo un bien para el pueblo y ahora Saúl me está persiguiendo, me quiere matar? Como que le tocaron su ego, su yo, le hirieron su orgullo también. Por eso se hace esta pregunta: ¿hasta cuándo el enemigo me seguirá dominando? Es muy probable que David, después de que escribió eso, quizás hubo un momento en que vio lo que había escrito y se alarmó. Se estaba dando cuenta que estaba surgiendo cierta incredulidad ante sus ojos. Como que por momentos pensó, dudó de Dios. Pero él dijo, no debe seguir la situación de esta manera. Así no funciona bien esto. Esto no es bueno. Entonces, vemos un cambio que se da. Porque de los versículos 2 y luego sigue el 3 y 4, un cambio se da ahí, un cambio de escena. Ya no vamos a ver queja, sino que dice los versículos 3 y 4, Señor y Dios mío, mírame y respóndeme, ilumina mis ojos. Así no caeré en el sueño de la muerte, así no dirá mi enemigo lo he vencido, así mi adversario no se alegrará de mi caída. Vemos a un David que hubo un cambio en él, pero tomó la decisión, una decisión importante en medio de su dolor, en medio de esa aflicción, en medio de esa desesperación, de esa desesperanza. Él tomó un cambio, hizo un cambio. ¿Y cuál era? De entregar sus circunstancias a Dios. Señor, dice, y Dios mío. Y cuando dice mío, es de pertenencia, de cercanía, de intimidad. Mío, mío. Qué contraste con el versículo 1, que el salmista estuvo viendo a un Dios distante, que se olvidó de él. Eso pensó. Un Dios que no le importaba ya la vida de David. Pero ahora dice, Señor y Dios mío. Y él reconoce aquí la soberanía total de Dios cuando dice Señor. Él reconoce la soberanía total de Dios sobre su vida. Señor y Dios mío, mírame y respóndeme. Ilumina mis ojos. Qué interesante lo que le pide David a Dios. Ilumina mis ojos. Cuando uno está en una adversidad fuerte, dura, una prueba difícil, quizás la muerte de un familiar, un asalto, un robo, o que se quemó la casa, una enfermedad, nuevamente una enfermedad incurable. ¿Qué pasa con el rostro? Se opaca. El brillo de los ojos se opacan. No hay gozo. Le dicen a uno, ¿qué te pasa? ¿Qué tenés? Estoy bien. Pero el rostro lo delata. Porque no se puede esconder. Porque cuando se va el gozo en el corazón, la desilusión se refleja en el rostro. Y por eso David estaba pidiendo, ilumina mis ojos. Dicho de otra manera, Señor, que tu brillo, tu resplandor nuevamente venga hacia mí. Quiero reflejar otra vez esa vida llena de gozo, lleno de brillo. Qué cambio tan fuerte en la vida de David, ¿no? Venía quejándose. Pero este cambio surgió cuando él decidió entregar todo a Dios. Decidió orar al Señor, decidió doblar sus rodillas delante de Dios. ¿Qué aprendemos de esto?
que cuando vienen las circunstancias a nuestra vida, acudamos a Dios, acudamos al Señor y dejémoslo en las manos de Él, porque Él es soberano. Él es soberano. El mal trata la manera de ver cómo ponernos situaciones difíciles en nuestra vida, pero ¿saben lo que hace Dios? Eso Dios usa como sus herramientas. ¿Para qué? Para nuestro bien, para transformarnos, para moldearnos, para parecernos más a la imagen de Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Lo transforma. Quizás en esos momentos cuando estamos viviendo, no vemos que eso va para bien. Al contrario, nos desilusionamos, sentimos dolor, nos desesperamos. Pero no, David dice, ilumina mis ojos. Qué hermoso pasaje. En estos dos versículos no está pidiendo David que quite las circunstancias que lo están haciendo sufrir. Cuando llega una circunstancia difícil a nuestra vida, lo que hacemos nosotros primero es que Dios quita esas circunstancias externas. Y yo creo que es al revés. No es pedirle a Dios que quite las circunstancias externas que nos están haciendo sufrir, sino que decirle al Señor, ¿qué quieres que yo aprenda? ¿Cómo quieres transformarme? ¿Y cuáles son las áreas de mi vida que tengo que cambiar, Dios? Aquí estoy dispuesto para cambiar. Se los digo por experiencia porque yo no oré al Señor pidiéndole que me quite el cáncer. Al contrario, le estuve dando gracias. Y le decía, Señor, ¿qué? Enséñame. Quiero aprender. Enséñame. No es fácil. No es fácil. Pero sí se logra. Se logra. Ilumina mis ojos. Ilumina mis ojos. Qué interesante. El rostro de David había perdido su brillo. Solo imagínense con las preguntas. ¿Hasta cuándo, Señor? Él no lo dijo así contento, sonriente. ¿Hasta cuándo? Entonces, ilumina mis ojos. Ilumina mis ojos. Vemos este cambio tan notable en David. Pero eso comenzó cuando decidió entregar de rodillas al Señor, quien tiene el control de todo, quien es el soberano. Soberano. Pero sigue diciendo los dos versículos siguientes, 5 y 6. Pero yo confío en tu gran amor. Esta palabra que es muy interesante, pero es una palabra que presenta un contraste. Un contraste. Y lo que estaba diciendo David en esto, quizás, al inicio yo estaba quejándome de Dios. Tenía el rostro opacado, los ojos opacos. Estaba con temor, molesto contra Dios. Pero, dice ahora, yo confío en tu gran amor. Confío en el amor de Dios. Qué cambio de 180 grados. ¿Podremos nosotros orar alguna vez eso cuando nos encontremos en momentos difíciles? Eso es lo que espera Dios de nosotros. Y esto es lo que nos enseña el pasaje. Esto es lo que nos enseña la vida de David. Cambio brusco. Pero está la humanidad. Por eso aparecen los primeros dos versículos. Pero luego se encamina, se encausa en el sendero que Dios quiere. ¿Quería dónde? Que David transitara. Dios lo estaba moldeando. Dios estaba preparando a David. Porque la responsabilidad que tenía que tomar era grande. Rey de Israel. Entonces dijo Dios, no, tengo que preparar.
tengo que prepararlo. Miren cómo ve Dios eso de las circunstancias. Es para nuestro bien. Nosotros no vemos el bien cuando llega el momento. Pero Dios sí lo ve, porque Él es Dios. Es para bien. Así como dice Romanos capítulo 12. Creo que en el capítulo 12, donde dice que todas las cosas a los que somos hijos de Dios ayudan para bien. 8, 28, 29. Capítulo 8, versículos 28, 29. Para bien. Cuando llegan esas adversidades, esos momentos, uno no va a poder ver el bien. ¿Dónde está el bien? Si a uno le dicen una enfermedad terminal, mire, ya solo tiene un mes de vida. ¿Dónde está el bien? Supuestamente, hablando desde el punto de vista humano, ¿dónde está el bien? Pero la palabra de Dios dice que es para bien. Y Él lo endereza eso para transformarnos. Qué interesante. Pero yo confío. Esos momentos cuando llegan debemos de confiar en el Señor, no debemos de perder en absoluto esa confianza en el Señor, porque Él es bueno. Pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra. Wow. Mi corazón se alegra, se goza, dice la palabra de Dios. David se gozaba. David se gozaba. Ilumina mis ojos. El Señor estaba respondiendo. Estaba transformando a David. Ahora ya no se queja. Ahora se goza en el Señor. Y el versículo 6 dice, canta salmos al Señor. Y el corazón David, canta al Señor. Canta al Señor. Es muy interesante cómo David afrontó esa situación, a pesar de como que la incredulidad estaba surgiendo en él. Pero luego dijo, no, así no es. Así no es. Y vean, la última frase dice, el Señor ha sido bueno conmigo. ¿Qué frase, no? El Señor ha sido bueno conmigo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces. Ahora dice, el Señor ha sido bueno conmigo. Y el mismo escritor en el Salmo 119, 71 dice, me hizo bien haber sido afligido. ¡Ala! ¿Será que podemos decir nosotros eso algún día? ¿Será que estaríamos en capacidad de poder decirle, me hizo bien Dios, me estás haciendo bien hacerme afligir? Recuerden una vez más, el mal trata de poner situaciones difíciles en nuestra vida. El mal quiere ver nuestra vida sufrir, pero Dios utiliza esas herramientas para nuestro bien. Para nuestro bien, para cambiarnos, para transformarnos. Ahora les pregunto, ¿será que las circunstancias de David, las circunstancias externas, ¿se habían terminado? No. David seguía ahí en las colinas. Seguía la amenaza de muerte. Pero ahora ya no vemos a David quejándose, sino que alabando a Dios, confiando en Dios, cantándole a Dios, adorando a Dios. Gloria al Señor por eso. Denle un fuerte aplauso a Dios, porque Dios lo endereza para nuestro bien. Dios lo endereza para nuestro bien. Y hay que creer en esa palabra. Cuando usted se encuentra en esos momentos difíciles,
es mejor no pedirle al Señor que cambie sus circunstancias externas, sino decirle: Señor, ¿qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres que yo cambie? ¿Qué quieres enseñarme? Aquí estoy dispuesto a aprender. Hay que permitirle a Dios que nos transforme. Hay que permitirle a Dios que nos cambie, que nos capacite. Como dijo aquel himnólogo, deberíamos de decirle: haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser. Cúmplase siempre en mí tu querer. Y hay otro poema que escribió otro himnólogo. Dice: su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si es grande la lucha, mayor es su gracia. Si más son las penas, mayor es su paz. Su amor no termina, su gracia no acaba. Un límite no hay al poder del Señor, pues de sus inmensas riquezas en gloria abunda su gracia, abunda su amor. Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desesperarnos, el tiempo ha llegado en que Dios puede obrar. Gloria a Dios. Lo endereza para nuestro bien. Sí, dele. Alaben a Dios, alaben al Señor con sus palmas. Porque Él lo endereza para nuestro bien. Él quiere transformarnos siempre. Razón tenía el apóstol Pablo en Romanos 12:2. Transformaos por medio de la renovación de nuestra mente. Dios quiere ver cambios siempre en nosotros. Dios quiere que cada vez nos parezcamos más a la imagen de Cristo Jesús. Entonces, dele gracias a Dios cuando se encuentre en una situación adversa. Dele gracias a Dios. Cántele aquel himno que dice: gracias, Señor, por las pruebas que vienen a mí, porque puedo crecer así y amarte más. Qué lindo, ¿no? Y ahí cobra sentido lo que dijo Pablo: dad gracias en todo. Gloria a Dios. Yo no sé qué adversidad está pasando usted ahora. Yo no sé en qué situación difícil tal vez está viviendo usted o vivió esta semana, como decía nuestro hermano Edwin al inicio. O no sé qué situación va a pasar esta semana. Solo Dios lo sabe. Pero tenemos las directrices que hacer. Entregarle todo a Dios. Confiar en el Señor. Alegrarnos en Dios. Adorar a Dios. Cantarle. Y que nuestro corazón sea dócil al Señor. Permitirle que nos transforme. Permitirle que nos transforme. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por la vida de este gran hombre tuyo. Por el ejemplo de la humanidad, pero también por las decisiones que tomó en medio de situaciones difíciles. Ayúdanos a nosotros a aplicar a nuestras vidas estos principios, reconociendo que tú eres el soberano y entregártelo en tus manos, todo. Muchas veces no entendemos por qué nos pasan lo que nos pasa en la vida, pero sabemos que tú nos amas. Y gracias por eso. Bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.